Bienvenido, un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia, para el mundo entero. En el nombre del Señor Jesús. Oye el mensaje de amor que te vengo a decir. Jesucristo amoroso quiere cambiar tu vida. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12, versículo 6. En esta hora, mis queridos amigos y hermanos, les saludo de una manera especial a cada uno de ustedes y quiero tratar un tema que lleva como título la Biblia. Por este motivo, coloco este tiempo en las manos del Señor para que sea Él guiándonos con su Santo Espíritu. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, es la única fuente de autoridad por la que podemos dar instrucciones acerca de Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad, la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. He leído la versión Liga Bíblica Internacional. La Biblia fue escrita por hombres santos de Dios, los profetas y ciertos sacerdotes. Fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir el Antiguo Testamento, y el mismo Espíritu Santo movió a evangelistas y apóstoles para escribir los libros del Nuevo Testamento. Voy a leer lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las escrituras fueron escritas por inspiración de Dios, y por inspiración de Dios significa que Dios, el Espíritu Santo, movió a hombres santos para escribir y puso dentro de sus mentes lo que habrían de expresar y las propias palabras que debían escribir. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto la Biblia no tiene errores. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estas palabras fueron dichas por el mismo Señor Jesús. Dios nos dio la Biblia con el propósito de hacernos sabios para la salvación de nuestras almas y por la fe en Cristo Jesús y para guiarnos en una vida sana. Escuchen lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada día, mis queridos hermanos, debemos dar un buen uso a la Biblia. Y lo debemos hacer de la siguiente manera. Debemos estudiar las Sagradas Escrituras diligente y reverentemente. Debemos escuchar cuando son leídas, porque Dios las ha magnificado sobre su nombre. Debemos creerlas y hacer de ellas nuestra guía en el trajinar diario. Debemos reconocerla porque por medio de ellas Dios habla al hombre. Escuchen bien lo que dice el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Las Escrituras nos cuentan acerca del Señor Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 dice:
Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Somos muy bendecidos cuando obedecemos lo que dice la Biblia. Y esto lo dice Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El obedecer lo que enseña la Biblia, demostramos nuestro amor por el Señor Jesús. Y esto es muy precioso, de verdad que sí. Escuchen bien lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No pecaremos contra Dios si obedecemos lo que está escrito en la Biblia. El Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la Biblia hay dos grandes doctrinas, y estas son la ley del Antiguo Testamento y el Evangelio en el Nuevo Testamento. La ley es una guía que nos enseña lo moral y de cómo vivir en armonía con Dios y con los demás. La ley es la base de todo gobierno. Levítico capítulo 19, versículo 2 dice: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. El Evangelio es la buena noticia que nos habla acerca de la salvación que fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora vamos a mirar la diferencia entre el Evangelio y la ley. La ley nos enseña qué hacer y qué no hacer. La ley, ella señala nuestros pecados. Ella se basa en las buenas obras y trata todo con la carne y demuestra la ira de Dios. El Evangelio nos enseña qué ha hecho Dios y qué hará. Nos demuestra al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestra justicia en Él. El Evangelio nos enseña que la gracia de Dios produce paz y trata internamente con el espíritu del hombre. Escuchen bien lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora vamos a ver lo que produce en nosotros el estudio de la Biblia. Nos revela pecados y errores, así como los motivos reales, y nos ayuda a reconocer las motivaciones de los demás. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios continuamente nos limpia de la contaminación del pecado. Así lo dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos imparte fortaleza, ella nos fundamenta y da dirección a nuestras vidas, hace que nuestras vidas sean fructíferas y prósperas, nos provee una espada para vencer sobre el pecado. La palabra de Dios nos da poder para orar. Voy a leer lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y ya como conclusión, lo que debemos hacer después de leer la Biblia es meditar en lo que acabamos de leer y obedecer la palabra de Dios. Y ya su servidor y amigo Wilson Segura Manrique se despide leyendo lo escrito en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 20, que dice lo siguiente:
Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de ella, tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuestan y cuando se levanten. Escríbalas en los postes y en las puertas de su casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, ha sido un gusto el haber compartido con ustedes este tiempo. Que el Señor les bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Un Evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas la notificación cada vez que subamos un contenido que de seguro será de gran bendición para todos. Oye el mensaje de amor que te vengo a decir. Jesucristo amoroso.